Mientras tanto voy a ya ver la presentación. Sí, ya está grabando. ¿Está grabando? Ok. Bueno, en primer lugar, muy buenos días para todos. Estoy contando, Néstor y yo estamos muy contentos de participar en esta presentación de introducción a Cube. Hay personas aquí que ya conozco, tanto a Rafael, que he tenido la oportunidad de hacer otra presentación juntos. En esta ocasión tengo a Néstor Valdés, el ingeniero Néstor Valdés conmigo, que es el director general de Nets. Pero sin más preámbulos, voy a apagar mi cámara para que sea mejor y escuchen de mejor manera. A ver, Arnulfo nos presentó, pero quisiera agregar algunas cositas más, ¿no? Sobre Néstor. Es ingeniero civil, maestro en ingeniería de línea terminal de transporte, doctorado en ingeniería, con más de 20 años de experiencia en proyectos de movilidad en América Latina y actualmente ejerce el cargo de director general de la compañía Nets. Por mi lado, mi persona, Raúl Cortés, gerente de cuentas, como bien lo dijo Arnulfo, son dos tipos de paquetes de software que estoy ahorita implementando, trabajándolo. Cube y Legion, que es una simulación de peatones. Ya tengo un poquito de ingeniero civil de profesión, 7 años de experiencia, y ahorita estoy en el mercado tanto norteamericano como latinoamericano, ya que practico los dos idiomas. Así que estoy ahorita en Estados Unidos, como bien lo dijo Arnulfo, pero cualquier pregunta que tengan, háganmelo saber y gustosos de apoyarlo en lo que requieren. Esta es la agenda para el día de hoy. Empezamos con la introducción. Voy a ir de general a específico. Recuerden que esta es una presentación más de introducción, así que voy a tratar de fomentarles si habrán de repente indagado un poco sobre Cube, si lo han utilizado antes, perfecto. Y voy a hablar sobre Cube, qué es Cube, visión general, cuáles son las fortalezas y beneficios. Voy a hablar también un poco sobre las opciones de licencia que son muy flexibles. Y la segunda parte, que Néstor va a hablar un poco más de la parte técnica, proyectos que él ha trabajado en la región y un poquito de training. Y ahí al final la conclusión y una sesión de preguntas al final. ¿Estamos listos? Perfecto. De repente ustedes han conocido Bentley porque han utilizado MicroStation, que es uno de los paquetes bandera que tiene la compañía. Bentley ofrece la más flexible plataforma, en esta ocasión, de modelado de transporte. Entonces, yo mencioné de que MicroStation era uno de los proyectos bandera, pero tenemos un catálogo grandísimo, más de 150 paquetes de software que lo pueden utilizar para transporte, para minería, para simulación, para puentes, cualquier tipo de proyectos, tanto de ingeniería, de arquitectura, de consultoría, podemos apoyarlo en ese sentido. En esta ocasión, como vuelvo a repetir, en el departamento de movilidad y simulación, vamos a hablar un poquito más acerca de Cube. Antes de comenzar, quiero brindarles algunos anuncios recientes de la compañía. Bueno, en primer lugar, Bentley ofrece una amplia variedad de opciones para seminarios online y productos bajo demanda. Y uno de ellos es a través de YouTube. Hace algunos meses hice algunas presentaciones tanto para Legion como para Cube. Y estas presentaciones ahorita están, como vuelvo a repetir, en la red, están en YouTube o en LinkedIn. Así que si tienen si quieren aprender un poquito más al respecto o informarse un poquito más, les recomiendo que sigan la página de Bentley Transportation Solutions. Ahí estamos publicando los últimos updates, las últimas cosas, posteos de lo que está pasando en la simulación en Bentley. La otra es en demanda. Hay unos webinars, hemos hecho aproximadamente más de 20, 25 en todo el año en diferentes lenguas, idiomas para el departamento de movilidad. Todo lo tenemos ya categorizado en demanda. Este es uno, el que estoy mostrando la lámina es de Legion, de una simulación peatonal para la estación de Cataluña en Barcelona. Y es una hora de presentación y ahí hablamos sobre qué es la simulación de peatón, por qué es importante, qué es Legion,
los casos de usuarios y justo el consultor de ese proyecto estuvo ahí presente y nos mostró cuáles fueron los beneficios, las fortalezas, lo positivo de utilizar el paquete de simulación peatonal en ese proyecto. Así que cualquier pregunta que tengan, háganmelo saber y les puedo mandar el link. Para las personas que están involucradas en el ámbito de la universidad, de la educación, tenemos muy buenas noticias para ellos. Hemos ampliado nuestro programa de Bentley Educación. Ahora los estudiantes, los académicos, los profesores de todo el mundo pueden acceder al software de Bentley, cualquiera de ellos, gratis. Para más información, cuando digo gratis, estoy hablando de Cube, de Legion, de MicroStation, de cualquier producto Bentley que tengamos. Para más información, sugiero que entren a la página de education.bentley.com. Ups. Y ahí van a saber un poquito más al respecto. Para ello tienen que tener su credencial de contraseña y el usuario. Y el encargado, que es Víctor, les va a mandar todos los pasos a seguir para que puedan bajarse el paquete que están buscando, ¿no? Pero eso es una buena información para las personas que están en la universidad y quieren utilizar Cube, Legion y aprender un poquito más antes de ingresar al mercado laboral. Bueno, sin más preámbulos, ahora sí hay que meternos de cabeza de la presentación. Si ustedes han trabajado anteriormente con nuestro departamento de Bentley, Bentley, vuelvo a repetir, es una compañía grande, tenemos tres diferentes tipos de paquetes. El primero, que es nuestra recién adquisición, es el Legion, que es un paquete de simulación de peatones que permite representar cómo las personas se mueven entre los puntos de origen y destino en un espacio definido, puede ser interior o exterior, y nos ayuda a identificar los niveles de servicio, tiempo de viaje, los puntos de conflicto, cuellos, botella, etc. El segundo es Cube o Cube Access. Cube Access fue conocido anteriormente como Sugar Access, que es la herramienta perfecta para calificar y comprender la accesibilidad de su comunidad a las oportunidades de empleo, los recados diarios, servicios públicos y mucho más. Y la última, es la que vamos a hablar hoy día un poquito más, es de Cube, que es un software que ayuda a entender el modelo y pronóstico de transporte tanto público y privado. Ayuda a responder a la pregunta de el qué pasaría, o en inglés el what if. Cube está ubicado en la zona de planificación antes del diseño. Entonces nos ayuda a correr diferentes escenarios para entender cuál sería la causa-efecto y cómo solucionar un problema en particular. Puede ser estancamiento, puede ser una ruta de emergencia, puede ser una nueva intersección y ver cuántos carros y buses pasan cada hora, etcétera. Entonces, esa es una de las vertientes, una de las cosas positivas de Cube. Y para dar un poquito de historia, ¿no? Como bien lo estaba hablando Arnulfo, Bentley adquirió City Labs y City Labs fue el precursor de Cube y Cube Access ya hace más de 2 años. Y ya con ello ha potenciado nuestro departamento de movilidad y simulación. Entonces ahora tenemos esos tres paquetes que nos pueden ayudar muchísimo al end user, al usuario final, si necesitan cualquier tipo de ayuda en términos de simulación y pronóstico. Antes de comenzar, bueno, siguiendo, mejor dicho, con las láminas, quiero hablar un poquito del modelo de transporte, que está muy arraigado con lo que estamos hablando ahorita de Cube. ¿Qué es un modelo de transporte? Un modelo de transporte nos permite estimar los flujos de pasajeros o vehículos que habrá en una red de transporte en cada uno de los modos considerados. Existen dos grandes grupos: el modelo basado en viajes, en los cuales ayuda al análisis en un viaje entre un origen y un destino, y el modelo un poquito más complejo de actividades, en donde se estudia la cadena de viajes en un día completo, derivado de llevar a cabo una serie de actividades. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de por qué se necesita un modelo de transporte para una ciudad, para una región, para un país? Bueno, uno de ellos es ayuda a pronosticar cuáles son las situaciones futuras, la cantidad de viajes que se atraen o se producen en una zona, cómo se distribuyen los viajes, en qué modo de transporte viajan, si es un carro privado, un bus, un tren, análisis de nuevas rutas, análisis de servicios expresos, volúmenes de pasajeros en la línea de transporte y los flujos vehiculares.
El tercero sería la característica, ¿no? De un modelo, que tiene que tener 4 identidades. La primera es ejecutable, cuáles son los resultados que se quieren obtener y su precisión de exactitud. La segunda sería el lógico, el modelo de contener procesos lógicos, o sea, resultados coherentes que ayudan a entender las unidades y evitar discrepancias. La tercera es transparente, que arroje un modelo que pueda justificar las expresiones y términos matemáticos entendibles y controlables. Y lo último es sensible al cambio. Uno de los beneficios de Cube es de que es una hoja en blanco, es como un Microsoft Office, que puedes cambiar tus inputs para lograr y generar tus outputs. Y eso va a hablar Néstor en algunos minutos más. Y la última sería el modelo clásico, el modelo de 4 etapas, que considera con zonas de red que ayuda a obtener, recolectar datos como la planificación, la calibración y la validación. Bueno, generación sería los números de viajes que se realizan, zonas que generan y que atraen los viajes. La segunda es distribución. Hacia dónde vamos, de dónde vienen los carros, se genera la nueva matriz OD, origen-destino. Y la tercera sería el reparto modal, ¿no? Elección del modo de acuerdo a la matriz. Y la última sería la asignación, que es la ruta de la red vial a la que serán asignados los modos, incluyendo transporte público y privado. No me quiero explayar mucho en esta lámina porque sé que Néstor tiene algunos ejemplos que ha trabajado ya en su vasta experiencia en modelado, así que les va a brindar más información al respecto. De manera global, acabo de mencionar lo que es Cube, así que vamos a tocar en las siguientes láminas qué es, cuáles son las funciones y qué módulos tiene en estos momentos. En estos momentos tenemos la versión 6.5. Eh, sé que algunos han trabajado con Cube anteriormente con la 5 o con la 4 y ya en un futuro va a salir el Cube 7, así que les puedo mostrar cuáles son las diferencias. Eh, ¿Qué es Cube? Bueno, Cube es una plataforma abierta, como vuelvo a repetir, ayuda a construir, a calibrar, validar y aplicar modelos de transporte. Ayuda a entender el qué pasaría sobre los planes y políticas de propuesta. El área de análisis puede ser estatal, regional o local. En otras palabras, macro, meso y microsimulación. Cuenta con herramientas para análisis multimodal, de carga y uso de los suelos. Eh, la base de funciones de Cube es la interfaz del usuario, o sea, es el Cube Base, y tiene 3 componentes principales. Gestión de datos, en el cual crea, edita y visualiza los datos. La construcción del modelo, que ayuda a construir los modelos utilizando la interfaz visual del diagrama de flujo. Y la tercera es la gestión de escenarios, define, organiza los escenarios. Se pueden utilizar diferentes escenarios. Recuerden que estamos en la zona de planificación, así que tenemos esa ventaja para modificar las entradas y las salidas de lo que se requiere para obtener los resultados finales para el usuario final. Este se podría decir que es un esquema que describe las funciones Cube. Cube, para correr tu modelo de transporte, necesita 2 funciones, el Qt Base o el Qt Base y el Qt Voyager. Con la sección 6.5, el Analyst y el Avenue ya están incluidos en el Voyager. Así que es una nueva, se podría decir, es una nueva ventaja, es una nueva eh, positivismo de que Voyager ya tiene Analyst y Avenue. Vamos a tocar cada una de estas funciones y vamos a ver qué ocurre de uno de ellos. Qt-Base es la interfaz del sistema para construir y modificar el modelo, ejecutarlo y mostrar los resultados. Esta imagen describe las 3 funciones principales, los 3 componentes que tiene el Base. El primero es el director de escenarios, en el cual ayuda a destacar los parámetros, los datos que usted desea cambiar en los diferentes escenarios. La segunda es el director de aplicaciones. Es un sistema de diseño en el cual se puede codificar los modelos Cube. Y la última es una ventana GIS, en el cual Cube ya tiene su propia versión SIG que es compatible con Esri, con el GIS. Así que si utiliza el ArcGIS,
También se puede utilizar la versión Cube que ya está incorporada y es compatible 100%. La segunda es el Cube Voyager, que es un modelado de transporte macroscópico de transporte. Este método ayuda a combina lo último en la tecnología para el pronóstico de viajes de personas. Utiliza una estructura modular y basada en un conjunto de instrucciones, que son los scripts. Y la última permite la incorporación de cualquier metodología, desde las convencionales, modelo de 4 etapas, o hasta una elección más discreta y enfoques basados en actividades. Vuelvo a repetir, Avenue ya está incluido ahorita en la 6.5, es un modelo de transporte mesoscópico. En este nos permite describir los semáforos, las glorietas, intersecciones, ceder el paso, las rampas de autopista, etcétera. Entonces, en este video, en esta imagen, ahí pueden notar cómo más o menos funciona el Avenue ya incorporado. El Dynasim es el modelado de transporte micro. Este software ayuda a emular lo realista, los flujos y la interacción de la calle completa, que incluye, por ejemplo, en esta imagen, vehículos que transitan por la zona, coches que circulan y aparcando, camiones que realizan paradas y entregas, motocicletas, autobuses, vehículos ferroviarios, bicicletas y peatones interactuando con los demás vehículos. Entonces, eso es más o menos una idea real de que si quieren modificar, si quieren cambiar una intersección, pueden ver cuáles son los problemas, cómo solucionarlo y cómo modificar, pronosticar, ¿no? Con diferentes tipos de escenario. Entonces, Dynasim puede hacer posible todo este tipo de cambios. Cube, como voy a repetir, tiene diferentes funciones. La base y el Voyager son los esenciales para correr su modelo de transporte, pero existen tanto el Cube Cargo y el Cube Land que ayudan el estudio, modelo de carga, de cargamento. Cargo es la biblioteca funcional para la predicción de transporte de carga. Ofrece metodologías específicas para estudiar la demanda, empleando un enfoque basado en la mercancía. Podemos representar la jerarquía de los sistemas de carga: a largo corrido, corto recorrido y carga urbana. Esas son las tres funciones que podemos ejemplificar y también responder a las preguntas de demanda, de las facilidades, cuántos camiones en la región particular se están moviendo. Y la última sería el CubeLand. Este CubeLand fue un software desarrollado en conjunto con la Universidad de Chile, que es un método basado en el estudio del suelo. ¿A qué me refiero? Si usted quiere, hay un lote que está ampliándolo, está construyendo una nueva vía, ¿cuánto va a costar? ¿Cuáles son los efectos de política del uso de suelo? Las modificaciones en el comportamiento de los usuarios, los cambios en la población, el empleo, las políticas de administración. Todo eso nos ayuda a entender y a responder las preguntas principales cuando hay un cierto uso del suelo que quieren hacer, ¿no? De proyectos. Eso sería más o menos los módulos, las funciones principales de cómo funciona Cube. Ahorita quiero poner, el siguiente lámina sería sobre las fortalezas, los beneficios Cube. Vuelvo a repetir que la primera sería la ausencia de caja negra. Y esto para mí, o para algunos de IT o ingenieros o que han utilizado Cube, he escuchado varias oportunidades que le gusta la oportunidad de modificar, de cambiar. Es una hoja en blanco que lo puede cambiar cuando usted lo requiere y necesite, a comparación de paquetes existentes que ya están preestablecidos. La segunda sería una capacidad de organización y manejo de archivos. O sea, Q proporciona herramientas de interacción de datos, el entorno SIG, que hablé en algunos minutos con el Qt-Base, y funcionalidades de creación y documentación de modelos para el desarrollo y comparación de escenarios. El tercero sería un excelente y flexible manejo de escenarios. Ese es uno de los beneficios de Qt-Base. El administrador de escenarios proporciona administrar diferentes escenarios sin necesidad de carpetas y ubicaciones de archivos en el equipo. El cuarto sería un control gráfico de todos los procesos, el diagrama de flujo.
que utiliza un sistema para diseñar, codificar, documentar y ejecutar los modelos. Y el último sería el QGIS, que incluye ya unas entidades adentro del Cube, que es 100% compatible con el ArcGIS de Esri. Para las personas que están involucradas en términos de, o que quieren saber un poquito más sobre las opciones, este es otro gran beneficio que tiene Cube. Existe 3 tipos de paquetes y eso es dependiendo del proyecto. Si es a largo plazo, yo recomiendo una suscripción perpetua, que es de 2, 3 a 4, 5 años o más. ¿Qué incluye? Incluye el soporte técnico y el mantenimiento anual y actualizaciones de software. Este es el que, a mi parecer, es el que más y más ministros o proyectos privados lo utilizan porque tienen proyectos de diferentes usos y es muy, muy usado en Estados Unidos, tanto en Latinoamérica. Para poner un poco de ejemplo, en el departamento de transporte aquí en Estados Unidos, más del 55% utiliza Cube con la suscripción perpetua. La segunda es una suscripción virtuoso, que es una licencia profesional de 1 año, pero se podría decir que está ubicado en, son proyectos a mediano plazo, en el cual se utiliza para 1 o 2 años. Esta suscripción también tiene soporte técnico, no tiene el mantenimiento que es como la perpetua, el Select, pero lo beneficioso es que ustedes pueden utilizar la tienda online de Virtuosity, que es parte de Cube, y ahí puede bajarse el paquete y utilizarlo cuando usted lo requiera. Uno de los beneficios, aparte de eso, son las llaves. Usted puede, cuando usted compra un paquete utilizando Virtuosity, les damos unas llaves y lo puede canjear para servicios personalizados, tanto de mentoring y consultoría. Y la última es la suscripción CSS, que es Cloud Subscription Services. Estos son para proyectos a corto plazo que pueden durar aproximadamente de 3 a 6, 7 meses. Esto es una licencia de mes por mes. Es una licencia que tiene que dar un monto, tiene que dar un monto fijo al inicio y de ahí lo vamos subtrayendo dependiendo de cuántas veces lo utiliza al mes. Si en un mes lo utilizas 3 horas o 800 horas, igualito se determina que ese es un mes. Y con el monto que usted debitó al principio, le vamos reduciéndolo hasta que ya el monto acabe en 0. Así que esas son las 3 opciones que tenemos ahorita para las licencias en relación a Cube. Y la última lámina que tengo antes de pasar con el ingeniero Néstor es un resumen de lo que yo he hablado. Este video dura aproximadamente 7 u 8 minutos y espero que, bueno, si han entendido o hay una parte que no les pareció clara, creo que este video les puede ayudar muchísimo a tener una idea global de Cube. Así que aquí vamos. No sé, pero yo no escucho el audio. Uy, ¿alguien más tiene ese problema? Sí, tampoco escucho el audio. Uy, ok. A ver, voy a tratar de mandarlo. A ver,
ratito. Ok, lo que puedo hacer es de que puedo mandar este video a su correo para ver si de esa manera pueden escucharlo ya cuando acabe la presentación. Pero pensé... A ver, un ratito. Néstor, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok, empezamos con tu parte y de ahí regreso para el video. ¿Qué te parece? Bien. Ok. Listo. ¿Cómo hacemos, Raúl? ¿Tú vas avanzando las láminas o yo puedo manejarlo de aquí? ¿Quieres manejarlo de ahí? Sí, se puede. Sí. Si no, yo te ayudo. No hay problema. De acuerdo. Bueno, ¿Mm? siguiente, por favor. Sí. Espérame. Listo. Bueno, yo voy a presentar en esta participación un poco la experiencia que nosotros tenemos en México. En mi caso particular, pues he tenido la fortuna de participar en algunos 200 proyectos del ámbito de transporte. En la mayoría de ellos me ha tocado participar generando, calibrando, simulando temas de modelación de demanda, modelos de asignación, modelos que solo contemplan alguna de las etapas que mencionó Raúl, algunos 4, otros 2, o sea, todas las posibles combinaciones me ha tocado participar. Entonces, basado en esa experiencia, les voy a presentar un poquito lo que nosotros hacemos. También les adelanto que voy a presentar un estudio de caso enfocado a carreteras de 2 etapas. Seleccioné un estudio de caso en el que no llegue a tener problema. Como ustedes saben, hay varios consultores aquí presentes, luego uno firma NDAs y no es tan fácil estar divulgando datos. Este proyecto en especial lo desarrollé hace algunos años, entonces me parece que ya no hay problema. Bueno, el contenido de esta presentación, en mi caso, voy a hablar un poquito del contexto, porque estudiamos los ámbitos y los sistemas de transporte, qué herramientas usamos, cuál es el objetivo, algunas estructuras de modelación en la práctica, sobre todo en América Latina, lo que nosotros hacemos como NETS y el estudio de caso. La siguiente, por favor, Raúl. Raúl. Sí, aquí estoy. Sí lo... La siguiente, por favor. Espera. Ahí está. Ok. No, la anterior. A ver. Ahí está. Gracias. Bueno, como todos sabemos, bueno, ya algunos ya tengo el gusto de conocerlos por acá. Ya es un tema que supongo ya todos lo hemos revisado en algún momento. Sin embargo, para estar todos en el mismo canal, vamos a recordar que el transporte, pues la demanda de transporte en sí la estudiamos, pero como una demanda que es derivada. Es decir, que contemplamos que las personas demandan servicio de transporte no por sí mismos, sino porque desean realizar alguna actividad en alguna otra parte. Excepto casos como el de Raúl, tal vez, que tiene un Lamborghini Diablo y pues disfruta de pasear, ¿no? De moverse ahí en Dallas, por la ciudad, o en su avión particular. Pero fuera de eso, la mayoría de las personas, sobre todo en los sistemas que analizamos, quieren viajar porque desean realizar alguna actividad. Por otro lado, como parte del desarrollo y evolución de las ciudades, pues existe la necesidad de contar y estar actualizando los servicios y la infraestructura, no solo de transporte, de hospitales, etcétera. En este caso, nosotros nos interesa el transporte, pero siempre está la necesidad de estar monitoreando y actualizando este tema porque pues, las necesidades van cambiando con el tiempo. También es común y característico en este ámbito que los recursos son limitados y los proyectos de transporte compiten con otros proyectos por esos recursos. Entonces es necesario justificar ampliamente el por qué se va a invertir en cierta intervención en el sistema de transporte.
En el caso de México y en algunos países de Latinoamérica, usualmente el gobierno era quien detonaba los proyectos. Yo he tenido también la fortuna de ser funcionario público en la entidad que hace algunos años era la que impulsaba los proyectos de carreteras de cuota y los concesionaba. Y era característico que era esta entidad, como parte o representante del gobierno, quien identificaba los proyectos, los analizaba y los impulsaba para su puesta en marcha. Bueno, hoy en día han cambiado las cosas, cada vez está más restringido el tema presupuestal en México y supongo que en algunos países latinoamericanos pasa igual, y está cambiando un poco el esquema, y hoy en día en una variante de participaciones públicos-privadas, ahora está recayendo mucho la responsabilidad en inversionistas privados en impulsar los proyectos. Entonces, ahora está de moda en México una figura que se llama propuesta no solicitada, como que ha ido evolucionando el tema. Antes era el gobierno, luego gobierno con participación privada en conjunto, ahora casi todo lo tiene que detonar el privado y llegar a convencer ahora al gobierno, y en caso de que sí sucede, se lanzan a licitación los proyectos y todo el proceso que ya muchos conocemos. Entonces, cada vez se vuelve más necesario contar con herramientas y criterios muy especializados para la óptima selección de estas intervenciones en los sistemas de transporte. Me refiero a políticas o cambios físicos en la infraestructura. Entonces, esto vuelve importante el contar con herramientas metodológicas y herramientas computacionales y todo lo que se necesite para evaluar de la mejor manera posible los proyectos que queremos analizar. Entonces, en ese sentido, estas herramientas como Cube y otras del mercado son una gran herramienta de apoyo. La que sigue, Raúl, por favor. Sigo viendo la misma, Raúl, no sé si... Ahí está. Sí, lo ves. Bueno, de acuerdo, a lo mejor hay un delay ahí que... Sí, yo creo que sí hay delay. Bueno, yo voy a quitar un poquito en verlo. ¿Todos me están escuchando o ya alguien se durmió por ahí? Todo bien, aquí estoy. Estamos escuchando. Se escucha perfecto. Nada más quería asegurarme de que no están viendo Netflix por ahí en paralelo. Ok, en mi experiencia, que también he tenido la fortuna de participar en proyectos de investigación a lo largo de mi carrera, incluso impartir en algunas ocasiones cátedra. Lo más común es la implementación de los modelos de 4 etapas y ahora de 5 etapas. Como mencionó Raúl, ya se incorpora el tema de uso de suelo al esquema de 4 etapas que mostró. Es lo más común implementado, por lo menos en Latinoamérica, y en algunos casos como el tema de carreteras o en proyectos en cuyas representaciones de la oferta estamos hablando de casos simples, por ejemplo, libramientos, etcétera, es incluso válido y común ver aplicación de modelos simplificados de transporte. Existen otros más avanzados que en México todavía no es la práctica, pero que he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos casos en artículos científicos en Europa, son los modelos basados en actividades, que pues para ello se requieren ya aspectos más avanzados metodológicos y también información más detallada que ahorita, si bien ya con los avances en temas de Big Data y ciencia de datos ya es cada vez más accesible, todavía no se ha avanzado mucho en el tema, por lo menos en Latinoamérica. La que sigue, por favor, Raúl. Sí, ahí va. ¿Sí lo ves? No. Hay un poquito de delay. Bueno, esto ya lo presentó Raúl, nada más lo vamos a repasar. Las 4 etapas. La primera etapa, bueno, este proceso de 4 etapas asume que ese es el proceso que siguen las personas, los vehículos o las mercancías. Cuando nosotros los vemos circulando en la calle es porque ya asumimos que ocurrieron estas etapas, ¿no? También estas etapas se pueden representar como una serie de decisiones. De hecho, uno de los enfoques es modelar esto como elecciones discretas en todos los ámbitos: elección de viajar o no, elección de destino, elección de modo y elección de ruta. En el caso más común y que predomina aún el estado de la práctica, estas 4 etapas se componen de la
la primera, que sería generación-atracción, que es identificar las zonas que generan y atraen viajes. Y esto se representa como producciones y atracciones, y normalmente esto se trabaja con modelos de clasificación o modelos econométricos lineales para estimar la generación y la atracción de viajes. Luego estos, cómo esa generación y atracción, cómo interactúan entre ellos esas zonas, esos viajes que se generan, a qué zona van, y los viajes que llegan, de qué zona vienen. Y esto normalmente se aborda con modelos que partieron como un modelo que emula la ley gravitacional y que han ido evolucionando y tienen distintos enfoques. Hay modelos entrópicos, modelos de máxima verosimilitud, etc. Y posteriormente esos viajes, ya que se tienen identificados los pares origen-destino, se pueden, y que se representan además como matrices, se parten por modo de transporte que deciden utilizar. Estos modelos de elección de modo de transporte normalmente son modelos econométricos no lineales, y los más conocidos son los modelos Logic. Posteriormente, esas matrices que representan a cada modo de transporte, y de hecho también usuarios, porque una matriz de vehículos puede estar a su vez repartida, por ejemplo, por propósito de viaje, a nivel de ingreso, etcétera. Posteriormente, y que es donde más nos ayudan herramientas como Cube, es en la asignación de rutas, sobre todo en redes complejas. Y aquí faltaría, en el caso que no es tan común ver, excepto en casos como Chile y donde nuestros amigos desarrolladores de ese modelo llamado CubeLand han apoyado. Entiendo que también se han aplicado modelos de uso de suelo en países como Estados Unidos, en Sudáfrica recientemente, entre otros. Esto lo que tiene que ver el modelo de uso de suelo es que, bueno, ya hace mucho que está reconocido que hay una interacción y una influencia recíproca, entre los sistemas de transporte y el uso de suelo, y la conexión entre estos dos elementos es el cambio en la accesibilidad. Cuando hay una intervención, un cambio en el sistema de transporte, cambia la accesibilidad, ya sea de manera positiva o negativa hacia ciertas zonas. ¿Y eso cómo impacta? Impacta en la intensidad y la vocación del uso de suelo. Entonces eso puede provocar que haya una relocalización de actividades o una intensificación, o al contrario, puede aligerar tal vez la intensidad. Entonces eso va a cambiar la tasa de generación de viajes, y eso alimenta la primera etapa, y así se puede armar un proceso iterativo hasta lograr un equilibrio en el sistema. La que sigue, por favor. Todavía está la misma. ¿Se lo pudiste ver? No, todavía no. ¿A los demás les pasa igual que a mí, que se tarda en actualizar la pantalla? No, a mí me llega inmediatamente. Yo estoy viendo una lámina de modelado en la práctica internacional. Ajá. Y se ve un diagrama de barra, están los flujos, un diagrama de flujos, hay una tabla, y esa me llegó inmediatamente. Yo creo que es la distancia, la resiliencia del sistema, y hay que esperar un ratito, hay que tener paciencia. Ya se actualizó aquí. De acuerdo. Sí, depende también del internet que tenga, la velocidad de subida y bajada. Entonces, ¿cómo te está llegando acá a Julio y a Yasmina y a Manuel? Aquí ya se me actualizó a mí por lo pronto. Perfecto. Sí, lo mío fue instantáneo, no tuve problema. De acuerdo. Entonces, a lo mejor yo tengo algún problema aquí. Qué raro. No me ha pasado, pero bueno. Si se tarda mucho, pues aprovechamos ahí para contar algún chiste intermedio. Listo, pues aquí simplemente esto lo que trata de representar es como ejemplificar los 4 pasos que ya conversé en la lámina anterior. En la primera lámina superior izquierda, pues estamos hablando, suponer un sistema, en este caso de 8 zonas que identificamos con las que nos interesa analizar como generadoras y atractoras de viajes. Luego esas zonas, cómo interactúan entre sí. Esos viajes que se generan y se atraen, cómo tienen que ver con las otras zonas, cómo esas líneas de deseo de la imagen superior derecha se pueden representar a su vez como matrices
inferior izquierda, y luego cómo esas se distribuyen en el sistema de transporte. Entonces, esto está resumiendo aquí las 4 etapas. Si hubiera, bueno, no, creo que hay una sección al final de preguntas y respuestas, pero como si hubiera algo muy que considero muy importante, pues me avisan. La que sigue, por favor, Raúl. Sí. ¿Sí la pudiste ver? Ya, en este momento se acaba de actualizar. Uh-huh. Bueno, la anterior representaba los modelos de 4 etapas, que es lo que, retomando una de las láminas anteriores, lo que platicaba de la práctica internacional es lo más común son los modelos de 4 o 5 etapas que acabo de conversar. Luego vienen los modelos simplificados, entre los cuales los más comunes son los modelos de elección. ¿Cómo se aplican? Se utilizan normalmente modelos Logic. Se generan desde cero a partir de información de encuestas, de preferencias declaradas o tomados de otro proyecto. Y con eso se estima la elección, ya sea de ruta o de modo. Que a mí me ha tocado participar en los dos casos, elección cuando hay un nuevo corredor de transporte público o una nueva línea de metro, un nuevo proyecto de tren, o en el caso de pocas rutas de transporte, que va a haber un nuevo libramiento o un nuevo viaducto elevado de cuota urbano, temas como esos. Y estos son de sencilla implementación, se puede hacer incluso en hojas de cálculo. Excepto pues cuando son estimados de cero, pues hay que usar algunos softwares especializados para estimar los parámetros de las funciones de utilidad. Sí, bueno, al final podemos platicar un poquito de eso, pero creo que los que estamos aquí tenemos bastante idea de lo que son los modelos de elección, funciones de utilidad, etcétera. En el estado de la práctica relacionada con estos modelos, bueno, tienes los modelos de elección y luego hay que calibrar algunos parámetros. Lo más común es calibrar las constantes para emular los porcentajes de mercado observados en una situación base, cuando hicieron encuestas. Y otro tema que al menos nosotros hacemos es calibrar el factor de escala que representa la elasticidad de la demanda. Ya que a veces, si los implementamos de manera ciega, podemos estar sobre o subrepresentando la elasticidad de la demanda y podemos tener modelos muy sensibles que pudieran no tener sentido ante pequeñas variaciones, por ejemplo, del valor del tiempo, de una tarifa, etcétera. Y bueno, ahí estoy simplemente poniendo la expresión típica de estimación de probabilidades con un modelo Logic. La que sigue, Raúl, por favor. Sí. Todavía no la veo, ¿no? O sea, si me quedo que es porque todavía no tengo más que abordar al respecto. ¿Sí te llegó? Todavía no. Si te ayuda el PDF de repente que me mandaste para que... Pues sí, podría ser. Uh-huh. Bueno, aquí como resultado de esta implementación obtenemos curvas de demanda, como la de la izquierda, donde nos dice el porcentaje de captación del proyecto de interés. Y del lado derecho tengo variantes de esa curva para diferentes factores de escala, lo cual representa la elasticidad. La primera es muy sensible a pequeños cambios, a cambios de costo generalizado en este caso, pero puede ser para lo que nosotros queramos testearlo, ¿no? La que sigue, a ver, yo creo que sí voy a buscar el que me pasaste porque estamos perdiendo mucho tiempo, sí. Sí. De hecho, si gustas, comparto yo pantalla, ¿no? Más rápido acá. Sí, perfecto.
Listo. Bueno, y otras estructuras de modelación, como comenté, son los modelos basados en actividades que ya son más complejos, que hace años me tocó ver alguna aplicación en Estados Unidos y lo que uno puede ver en la literatura es que pues, requiere información muy detallada de preferencias de las personas, implementar simuladores, entre otras cosas. Y también otra variante es lo que ya comenté, que se puede plantear este proceso de 4 o 5 etapas, sobre todo el de 4 etapas, como una estructura de modelos de elecciones, implementando modelos de elección discreta tipo Logic. Bueno, nosotros, ¿qué hacemos? Aquí ya enfocándonos un poco más a nuestra experiencia, nosotros hemos aplicado en este mapita, como pueden ver, las bolitas grises u oscuras son la experiencia que nosotros hemos tenido por todo el territorio mexicano. Hemos tenido experiencias también en países de Centroamérica como Guatemala, Panamá, en Honduras, en Perú, en Brasil. Y las bolitas verdes es el equipo, cómo estamos repartidos y nos apoyamos trabajando dependiendo del tema que vayamos a abordar y la región que vayamos a atacar. Hemos aplicado en el tema de modelos simplificados, como ya comenté, hemos abordado modelos de demanda de transporte público, de transporte privado, de carga, de proyectos de movilidad sustentable, como son los sistemas de bici pública, los modelos de elección de rutas, sobre todo en proyectos de tráfico e ingresos orientados a inversionistas en concesiones carreteras. Hemos aplicado modelos de 4 etapas, completos y parciales, en el territorio mexicano, sobre todo. ¿Qué más? Dentro de esos modelos simplificados de demanda, hemos tenido algunas experiencias en elección de nuevos modos de transporte masivo, elección de modo para estimar de demanda de nuevos sistemas de bicicletas públicas, como les comentaba. En Ciudad de México, durante 3 años consecutivos hicimos los estudios de bici pública. Hemos hecho múltiples diseños y modelos de elección de ruta para estimar el impacto de cambios en los sistemas de transporte público, como reestructuraciones, cambios de ruta, nuevas rutas, etc. En fin, aquí en el ejemplo que estoy mostrando en pantalla fue un estudio que hicimos en la zona turística ahí de Río de Janeiro para estimar el comportamiento, la demanda al cambiar el esquema de estacionamientos en la vía pública, donde la idea era implementar un sistema de tarificación variable en función de la estadía. Y la idea era que al final esto se implementara una aplicación donde las personas ubicaran desde antes dónde llegar a estacionarse, ya que en la situación observada se tardan hasta 40 minutos en encontrar espacio. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros ayudamos a identificar cómo se comportarían ante distintos niveles tarifarios y cuál sería los niveles de estadías en los que se debería de cobrar. Ok. Bueno, aquí en los modelos de 4 etapas, completos y parciales, pues como les decía, hemos aplicado este tipo de modelos con feedback de 4 etapas, como se ve en la figura de la izquierda, y en algunos casos hemos aplicado incluso para la parte de demanda elecciones consecutivas como por ejemplo elección de viajar o no, elección de destino, elección de modo, etcétera. Aquí les voy a presentar un caso, un estudio de caso que aquí pues no tengo tanto problema mostrarlo, sin embargo algunos datos los voy a mantener anónimos, pero aquí básicamente estamos hablando de un estudio que hicimos donde lo que interesaba era estimar el impacto de la demanda por cambios, por ejemplo, en la tarifa o cambios en el nivel de servicio o la capacidad. En estos 4 puntos rojos que ustedes pueden ver aquí, son 4 opciones de cruce. Esta es una ciudad fronteriza de México que se llama Reynosa y acá está McAllen. Y hay 4 opciones de cruce. Entonces, aquí hay una fuerte interacción. No sé si ustedes conozcan estas zonas, pero las ciudades fronterizas de México tienen una fuerte interacción, ya que mucha gente que vive del lado mexicano trabaja y estudia del otro lado. Entonces, lo que se quiere hacer en este caso es identificar áreas de oportunidad para mejorar esa interacción, ya que en las horas pico se vuelve
se vuelve muy pesado estar cruzando de un lado a otro. Y en este caso interesan más los movimientos de sur a norte, que es donde los concesionarios del lado mexicano perciben ingresos. Del lado norte-sur, los que cobran son las contrapartes del lado americano. Entonces eso no les interesa a ellos. Aquí, pues, como objetivo, nada más retomando, lo que querían era identificar cambios en el porcentaje de mercado al ampliar la capacidad de alguno de los puentes internacionales, mover las tarifas, identificar cómo eligen o cómo se comportan ante esos cambios la demanda al elegir los cruces fronterizos. El mercado objetivo, como ya mencioné, son los commuters, y también hay viajes externos que vienen sobre todo de la ciudad de Monterrey, que está al suroeste de esta ciudad, o no, suroeste o al oeste más o menos, y hay mucha interacción porque esta es una zona donde la gente viene a hacer compras. Entonces, por un lado, el estudio de caso que comprende en caracterizar el mercado. Para ello hay que caracterizar la oferta, la demanda, construir modelos y evaluar escenarios. La zona de estudio la estoy resaltando con un color rojizo, en este caso, por lo menos así lo veo yo aquí. Como ya mencioné, el mercado objetivo es los movimientos de sur a norte. Interesa la demanda total, la demanda por cruce, identificar el perfil de usuario. Para eso nosotros lo que hacemos aquí, antes de implementar Cube, como todos sabemos, la calidad de los resultados de un tema de modelación depende mucho de la calidad de los datos. Entonces, entre más fidedignos sean los datos que obtenemos, mejores serán los resultados. En este caso, lanzamos toda una campaña de campo a recolectar datos, tanto a medir flujos en los cruces como hacer encuestas origen-destino. Entonces, aquí era importante identificar ese mercado y, bueno, ya como se esperaba, se identificó que los flujos en su mayoría son commuters, con motivo de viaje, trabajo y escuela. En ese sentido, como ya mencioné, la campaña buscaba identificar el origen-destino de los usuarios y obtener información de preferencias. Y eso desagregado además con un perfil de usuario dentro de lo cual nos interesa el nivel de ingreso, la ocupación, frecuencia de viaje, género. En este caso, si contaban con alguna afiliación, como en algunos modelos de Estados Unidos donde se modelan carriles específicos como de alta ocupación. En este caso, interesa identificar algunos carriles en los cruces donde solo pueden acceder los que están afiliados a algunos programas de cruces frecuentes. Okay. Interesa identificar además en esta caracterización del mercado, pues cuáles son los principales orígenes de destino. Eso nos va a dar una idea desde el principio cuáles son los candidatos en los cruces y ver cómo están conectados esos cruces con el resto de las manchas urbanas. Por otro lado, en la parte de oferta interesa identificar la red vial y sus características. Nosotros eso lo construimos en Cube como una red y que desde el punto de vista teórico es un grafo que está compuesto de nodos y arcos regulares, centroides, y los arcos regulares y conectores. E interesa incluir características como velocidades, horarios de los cruces, sentidos de las vías, carriles, semáforos, entre otras cosas. Bueno, también para escenarios futuros interesa identificar con las autoridades si va a haber algún proyecto futuro que pueda afectar de manera positiva o negativa el proyecto o las políticas que se quieran implementar. Posteriormente, con esa información ya tenemos caracterizada la demanda y la oferta. Ahora hay que convertirlo en modelos o hacer operativa esa información para poder jugar con ella, construir los modelos y posteriormente realizar simulaciones. Como parte de la demanda, podemos construir con esa información origen-destino y aforos, expandir esa información y construir matrices, como se muestra en la figura de abajo, y que además ver cómo se conectan las zonas que generan y atraen viajes que están representadas en la figura. Asimismo, se pueden representar las líneas de deseo más importantes y nos va a dar una idea de la vocación de los patrones de viajes de la zona. Por ejemplo, si está fuera toda la matriz, podemos ver que la mayoría de la movilidad en los cruces corresponde a viajes, podemos decir, locales, entre las zonas conurbadas. Asimismo, con la información de campo podemos estimar
los parámetros de, por ejemplo, costo y tiempo, y con ellos tener estimaciones de la disponibilidad a pagar de las personas por ahorrarse tiempo en los cruces, por ejemplo. Incluso en otros casos fronterizos hemos hecho estudios donde lo que hacemos primero es identificar otras variables, y han salido temas como seguridad, donde a veces hacemos segundas vueltas y resulta que la seguridad para los usuarios, para ellos significaba simplemente tener mayor iluminación, o en algunos casos contar con presencia policíaca, etc. Por el lado de la oferta, pues ya con la información recopilada en la red, que esa información pues, se recopiló haciendo recorridos en la zona y complementando con información documental, construimos la red y la representamos, como mencionaba antes, como una especie de grafo, lo cual después se le da una topología aprovechando las capacidades que tenemos hoy en día de incorporar estas redes en sistemas de información geográfica. Y Cube pues tiene ArcGIS en su motor de información geográfica. Con eso podemos empezar a jugar con los modelos. Lo primero que hacemos es reconstruir una situación promedio observada, y a eso le llamamos calibrar el modelo. Empezamos a jugar con los flujos, asignarlos en la red hasta obtener esa situación observada, y para ello observamos indicadores. Aquí, si pueden ver, tenemos flujos observados por tipo de vehículo, contramodelados, y obtenemos algunos indicadores para que queden dentro de ciertos parámetros, y con ello, cuando lo logramos, asumimos que está calibrado y podemos proceder a la parte de simulación. También hacemos lo propio para ver que el modelo reproduce, por ejemplo, los tiempos de recorrido de los usuarios en cuanto a lo que observamos en campo. Esto, ya que está calibrado, arroja una serie de indicadores, que eso depende también mucho del especialista que lo esté usando. Por ejemplo, nosotros, ¿qué podemos leer de estas imágenes? A ver, esa anterior. Si bien yo lo puedo ver gráficamente, yo puedo ver a nivel de cada uno de los segmentos de la red cuántos viajes se subieron por tipo de vehículo, cuál fue el tiempo de recorrido ya que está asignado. Sí, yo puedo sacar algo que se llama skimmings, que me puede dar de manera agregada por par, origen, destino los costos generalizados de viaje, los tiempos promedio de viaje, etcétera. Y que eso representa esto que está aquí. De hecho, la siguiente lámina, esta lámina la he usado varias veces para representar cómo modelamos el fenómeno y qué es lo que hacen los algoritmos internamente, tanto de Cube como algunos algoritmos que construimos de manera externa y luego los implementamos ahí. Aquí finalmente lo que está representando es un proceso de 2 etapas. Lo que estamos haciendo es suponer que los usuarios, antes de viajar, primero eligen el cruce que van a usar, y una vez que eligieron el cruce que van a usar, eso se hace con un modelo de elección, se parten las matrices y entonces cada matriz se asigna. Quiere decir que primero eligen el cruce y luego eligen la ruta. Eso es lo que finalmente está representando este esquema con algunas ecuaciones, que algunas de ellas, como esta que estoy señalando, es lo que hace internamente Cube. Entonces, esto lo que hace es, de manera iterativa, estar eligiendo y asignando hasta que hay un equilibrio, ¿sí? Y entonces ya podemos empezar a simular con escenarios. Entonces, bueno, además de eso, pues aquí, como ya les mostré antes, también hacemos una parte de validación del modelo para ver que efectivamente el modelo se puede usar para simulación. Lo que hacemos es, por ejemplo, en algunos casos tomar más aforos en la red que no estén relacionados con los que se usaron con la calibración y ver cómo los reproduce el modelo. Por otro lado, también se puede jugar con la sensibilidad del modelo, buscar que tenga sentido, por ejemplo, ver que el modelo no sea demasiado sensible ante pequeñas variaciones, así como en los modelos simplificados, también en los modelos de asignación es importante ver que si le subes un centavo a uno de los puentes no se vaya a ir a cero la demanda, cosas extrañas como esa. Entonces ya estamos listos para montar todo esto. Bueno, ya, de hecho, ya algunas de las imágenes ya están montadas en Cube, pero como ustedes han visto, y como que hay varios miembros de colegios de Project Management, bueno, esto va muy ad hoc con sus prácticas, ya que Cube permite modelar o construir modelos como un diagrama de flujo, entonces luego es muy fácil identificar los procesos, cómo se construyeron, y también cuando hay que hacer modificaciones o rastrear algún tema en particular, es muy fácil hacerlo en Cube.
Además, bueno, aquí esta está interesante, aquí si alcanzan a ver Cube Cluster, usamos normalmente en nuestros modelos, usamos Cube Voyager, usamos Cube Cluster y usamos Analyst Drive. Cube es la herramienta básica que voy a ver para asignar con su scripting y sus diagramas de flujo. Cluster lo que nos ayuda es a usar multiprocesamiento. Aquí nosotros hemos logrado abatir en algunos modelos que se tardan 40 minutos en cada ejecución. A veces cuando estamos calibrando es estar moviendo parámetros y ejecutar y ver los resultados parámetros, hasta que logramos un resultado que estamos buscando. Y, por ejemplo, en modelos que se tardan 40 minutos, con este esquema de procesamiento, usando hasta 11 núcleos, hemos abatido hasta 2 minutos las ejecuciones. Entonces, eso ayuda bastante a estar probando cosas, porque a veces tenemos tiempo limitado y a veces, aunque tengamos la mejor intención de implementar las mejores metodologías, tenemos que buscar ese equilibrio entre complejidad y practicidad, ¿no? y oportunidad. Y el Analyst Drive lo usamos para ajustar las matrices a conteos, a foros que levantamos en la región. Bueno, y esto apoyado, aquí lo que quería contar un poquito es que construimos los modelos partiendo de algunas plantillas, pero como pueden ver, todo se programa, ahí tiene su lenguaje, su scripting. Esto me gusta mucho porque permite explotar las capacidades de los especialistas. Esto permite que Cube no sea un software, que yo muchas veces lo digo, por lo menos en México. En México tenemos demasiados usuarios de software y muy pocos especialistas. Entonces, al ser tan abierto, como ya lo mencionó Raúl, uno puede prácticamente construir el modelo que sea, con la complejidad que se desee. ¿Sí? Entonces, esto es una gran ventaja dentro de Cube. Bueno, aquí es igual, nada más un zoom sobre los scripts. Y con ello, pues al final jugamos con escenarios. Aquí podemos representarlos con mapas temáticos. Ya conocen ustedes de sistemas de información geográfica. Teniendo la información desagregada, pues se pueden hacer representaciones de lo que uno quiera. Entonces podemos representar cada matriz con un diferente color, por ejemplo, meter restricciones en los cruces para algunos tipos de vehículos. De hecho, los hay en algunos de los cruces. En el momento de hacer el estudio había restricción de paso de camiones en ciertos horarios, en algunos, en otros de manera permanente. Entonces se jugó con escenarios de qué pasa si abrimos en un sentido uno y que se regresen por otro, también para jugar con o administrar la demanda. Podemos jugar con la herramienta de Select Link Analysis, me encanta porque yo puedo decirle a Cube que me muestre, por ejemplo, muéstrame la demanda de camiones solamente unitarios que van de sur a norte sobre este arco. Y me lo va a mostrar, entonces yo puedo ver cómo se alimenta. Es como si yo estuviera construyendo una cuenca y ver cómo se alimenta esa cuenca. Y además puedo decirle que extraiga la matriz, entonces identificar, si bien veo los flujos, puede además darme la matriz, identificando las zonas que generan eternos viajes solo de los que pasan por ahí, y eso puede darnos información para adoptar o implementar algunas políticas de incentivos o desincentivos a la demanda, etc. Y al final podemos construir de manera desagregada. Aquí estoy mostrando solo un ejemplo. Por ejemplo, la demanda podría ser de vehículos o agregada del puente X ante distintos escenarios tarifarios. Y esto me puede ayudar también si es el caso de un concesionario que quiere, por ejemplo, una propuesta no solicitada, plantearle al gobierno hacer un proyecto. Ellos quieren identificar cuáles serían las tarifas que le maximizarían los ingresos. Entonces ellos con eso tienen una idea si pueden ir a negociar o no con el gobierno y también hacer sus corridas financieras y ver si efectivamente va a ser un negocio. En este caso también si va a ser negocio mover la tarifa en alguno de los cruces, porque ¿qué va a pasar? A medida que yo subo la tarifa en alguno de los cruces, para este puente va a bajar la demanda, pero para los otros va a subir, para algunos no les va a afectar mucho, dependiendo de qué tan cercano estén o qué es lo que estamos afectando, ¿no? Pero podemos obtener este tipo de indicadores. Y bueno, finalmente, esto era lo que quería mostrarles, lo que hacemos nosotros en México, muy común, muchos estudios de carretera, muchos estudios de demanda para sistemas de transporte público y sustentable. Y eso, y aquí les comparto, y yo supongo que les va a pasar Raúl la presentación, algunas de las bibliografías y herramientas y fuentes que nosotros empleamos para sustentar nuestros estudios. Y eso, por mi parte es todo, espero no haberme tomado demasiado tiempo. Gracias.
Gracias, gracias Néstor por mostrarlo. Ahorita voy a pasar de vuelta a la presentación ya para mostrar las últimas láminas y abrir la sesión de preguntas. A ver, un ratito. Ok, ¿sí pueden ver mi lámina? Sí. Perfecto. Entonces, esta sería ya para concluir cuáles son las oportunidades, posibilidades con Cube, tanto Néstor como yo que hemos hablado. Cube ofrece de manera macro, meso y micro de simulación. Eso incluye a regiones, ciudades, a intersecciones. Es multimodal, que significa que podemos correr el transporte público, privado, tanto de carga con Cube Cargo o con CubeLAN, el uso del suelo. Tiene, basado en la interfaz del Cubase, podemos administrar diferentes escenarios ilimitados y guardarlo en la red. También tiene, basado en la etapa clásica de cuatro pasos, de 4 etapas, puede ser estática o dinámica. Y tiene un diseño metodológico versátil, que significa que no tiene sin restricciones ni patrones y ayuda muchísimo a, como vuelvo a repetir, como lo dijo Néstor anteriormente, es una hoja en blanco en el cual ayuda a editar, modificar tanto de inicio a fin con los inputs y los resultados finales con los outputs y obtener los resultados tanto en una hoja de datos, puede ser en imágenes, etcétera, como Néstor lo acaba de presentar. Y lo último es 100% compatible con ArcGIS. Cube viene con su propia versión de Seek o de GIS que es 100% compatible con Esri. Entonces, eso serían una de las oportunidades, de los beneficios que Cube atrae para su paquete de modelo de transporte. Entonces, ya con esto ya estamos concluyendo la presentación. Tanto Néstor y yo estamos agradecidos por su tiempo. Queremos abrir una sesión de preguntas para ver si la audiencia tiene algo que, recomendaciones, sugerencias, comentarios, cualquier tipo de cosas. Estamos abiertos a ellas. Así que, ¿alguien tiene una pregunta? Pueden usar la manito para solicitar la pregunta o el micrófono. Micrófono. Está bien. Bueno, yo tengo una pregunta. Me llamó mucho la atención la presentación, el hecho de que ustedes trabajan con proyectos para la empresa privada y los tratan de justificar. En Nicaragua se ha dicho que tiene el potencial para ser un hub de transporte de las Américas, pero ese potencial no lo ha podido desarrollar por falta de visión principalmente. Y es interesante el hecho de poder conducir proyectos como lo están haciendo ustedes en México con iniciativa privada. Tal vez nos pudieras comentar un poquito más cómo es que eso está funcionando y de qué manera se da. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que me llamó la atención es lo de la educación. Allá, como les comenté al inicio, en el 2009 el CUBE se instaló por primera vez en el tramo, que es parte de la alcaldía de Managua. Y se hizo una simulación allí, ¿ya? Pero después se descontinuó, o sea, no ha tenido un manejo. Y también se instaló posteriormente en el MTI. Y también ha sucedido lo mismo, ¿verdad? Ha quedado sin darle un mantenimiento. Entonces la pregunta va orientada allí, ¿cómo se hace para reactivar estos sistemas CUBE en estas instituciones que son tan importantes para el desarrollo de la nación? ¿Ya? Esas son las dos preguntas que yo les tengo y tal vez pudieran ampliarnos un poco. Néstor, ¿tú quieres ir con la primera y yo voy por la segunda? A ver, la primera, no sé si la entendí bien, Arnulfo. ¿Cómo es que se da la interacción entre los privados y el gobierno? ¿Es la pregunta? Sí, o sea, ¿cómo estás desarrollando esos proyectos
privados. Por ejemplo, yo tuve como privado, ¿verdad? Porque me desenvolví como privado y propuse el ferrocarril interoceánico y por eso viajé a Venezuela y financié todo ese proyecto para ejecutarlo. Desgraciadamente no se dio, conseguí los fondos para hacerlo, pero no se dio porque, bueno, después apareció el chino. Entonces, pero ese proyecto de ferrocarril interoceánico, que son 200 kilómetros de ferrocarril, por ejemplo, siempre es un proyecto potencialmente de grandes ingresos, así como les dije, conectando el ferrocarril con Centroamérica. Entonces, ¿cómo han hecho ustedes para desarrollar ese tipo de proyectos que son tan importantes para las diferentes regiones? Claro, buenísimo. Mira, bueno, te voy a contar mi experiencia. Me ha tocado estar ahí involucrado, sin planearlo tal vez, pero yo estoy involucrado desde, bueno, el tema primero empezó mucho antes de que yo me involucrara en esta dinámica y en este tema de transporte, porque en los 90 fue cuando vino un boom de concesiones carreteras. Bueno, después de que hubo un boom de concesiones carreteras, luego hubo un tema donde quebraron, luego las rescató el Estado y luego vino otra vez otro impulso. Entonces yo tuve la suerte de participar y de ser funcionario en esa área de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde el gobierno era el que impulsaba mucho con obra pública y luego vino una etapa donde se adoptó el tema de asociaciones público-privadas que pues, se trajo de Europa, principalmente copiado de Reino Unido, pero en México tuvo mucho éxito. Se asignaron muchas carreteras buscando esa participación con los privados, pero impulsado por el gobierno. El gobierno era el que identificaba los proyectos que le interesaban, hacía una especie de planeación participativa, salían una lista muy grande de proyectos, luego se filtraba, se estudiaban y se lanzaban a concesión. Y la idea era asignarla al privado que ofreciera las mejores condiciones al Estado y en conjunto ahí con un tema social, ¿no? Que también fuera rentable socialmente. Eso tuvo su época y luego esto fue evolucionando, pues se construyeron muchas carreteras y como que se saturó un poco el sistema. Yo estoy platicando lo que yo desde mi punto de vista personal, ¿no? Habrá otros que lo vean de otra forma y también porque han participado, hay compañeros que sé que andan ahí en Centro y Sudamérica, pero desde el punto de vista legal tal vez. Pero entonces vino luego otra etapa donde se volvió más austero el gasto del gobierno y ahora estamos en un tema donde sigue habiendo el interés de asociaciones público-privadas, pero donde los recursos y el personal para analizar los proyectos los están poniendo los privados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que el privado, de alguna manera, que ahorita voy a llegar a ese punto también, le llega la información de un proyecto interesante, lo estudia, invierte dinero en ese proyecto, entonces lo somete a consideración del gobierno. Si el gobierno le da el visto bueno, le gusta, entonces lanza una licitación. Aquí la ventaja la lleva el que fue a presentársela al gobierno, porque es el que tiene más tiempo estudiando el proyecto. Y entonces, dependiendo de los tiempos políticos, puede ser que la licitación sea muy rápida o que dé tiempo al resto de interesados cuando vean que se publica la licitación de estudiar el proyecto. Pero en dado caso de que no lo llegue a ganar el que lo arrancó, el que empezó a promoverlo, el que lo gane tiene el compromiso de reembolsar los gastos en los que incurrió ese primero. Así es como se está dando ahorita el tema de propuestas no solicitadas. Y ahora, como al principio, como que cada quien estaba haciendo sus esfuerzos, hasta hace poquito. De hecho, ahorita se acaba de lanzar un fideicomiso que la idea es que aborde a nivel Latinoamérica. Arrancó, por ahora se llama American Railways, porque está enfocado a proyectos ferroviarios, de hecho. Entonces, lo que está haciendo este consorcio, de hecho, yo he sido invitado a ese consorcio, tengo la fortuna de ser parte de él y se acaba de anunciar en los medios hace unos días apenas, pero ya está publicándose por todos lados. Esta dinámica y que me ha tocado participar con otros grupos antes de entrar en esta iniciativa ya más organizada, lo que hacen es ser un consorcio de empresas de varias especialidades, se estudia un proyecto y se le presenta a varios posibles inversionistas o grupos de inversionistas y al gobierno. Se busca de los dos lados por el gobierno ver que efectivamente hay un interés, y bueno, eso ya en cada país es diferente, pues emitirán algún documento el gobierno donde efectivamente
hay un interés o no, y a su vez se hace ese roadshow con los inversionistas, entonces se complementa y se valida que hay interés de las dos partes, y además validado por los planes de desarrollo, ¿no? de la administración actual. Entonces, así es como ahorita, por ejemplo, en este fideicomiso hay una lista de como 50 proyectos en México, simplemente, en los cuales se quiere impulsar esto como una propuesta no solicitada. Entonces, así a grandes rasgos es como se está dando ahorita. Este primer esfuerzo coordinado y organizado que veo es el de este fideicomiso, donde ya se ha hablado mucho con los tres niveles de gobierno, con el gobierno federal y el estado donde está implicado el proyecto y además los municipios que intervienen. Y además se busca darle un enfoque más integral, no solo desde el punto de vista de transporte, porque como muchos sabemos, la mayoría de los proyectos ferroviarios, por ejemplo, urbanos, rara vez son financieramente rentables, entonces siempre tenía que intervenir el gobierno para subsidiarlos. Entonces ahora se está buscando que la rentabilidad provenga de un proyecto más integral que no solo depende de los ingresos del proyecto de transporte en específico, sino que se busque incluso, hemos tenido varias reuniones con diversos empresarios y terratenientes y distintos actores, y la idea es buscar que todos, o sea, subirlos al negocio, que participen, pero que también aporten al proyecto y entonces lograr por ahí tal vez otros beneficios, por ejemplo, el tema inmobiliario, que hay que se detonen proyectos inmobiliarios que normalmente no se estudian en los modelos de transporte, que se conecte con otros proyectos. Por ejemplo, acá en México ahorita está en construcción el Tren Maya, que es un proyecto muy grande y ambicioso. También se está detonando la expansión de uno de los puertos más importantes de México. Entonces la idea es buscar que esos proyectos se vayan a conectar o interactúen de alguna forma con otros que ya están contemplados, entonces buscar así el ganar-ganar entre diferentes proyectos y participantes. Entonces más o menos no sé si te doy una idea con eso, Arnulfo, o queda alguna duda por ahí. No, excelente, tu exposición ya me orientó más o menos qué es lo que están haciendo. Y bueno, yo creo que Centroamérica va a tener que ir a eso, ¿verdad? Sí, de hecho, perdón, nada más para complementar, en México como que tuvimos la fortuna de ser los primeros en adoptar ese esquema de PPS y que fue muy exitoso en carreteras, y luego se empezó a replicar en otros países. Yo entiendo que Colombia ahorita está muy intensivo en esfuerzos de aplicar esos esquemas. Entonces como que ellos van replicando un poco por lo que ya pasamos, porque va a haber un boom del tema como comenté antes, pero pues no se puede saturar de carreteras el país, ¿no? Entonces luego van a pasar a otra etapa, donde va a haber desdoblamientos, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a decirle a un concesionario que baje un poco la tarifa, pero le vamos a extender el título de concesión, o que construya este otro pedacito para conectar a una población que creció en los últimos años, y a cambio le vamos a dar más concesión o le vamos a dar chance de que suba la tarifa. Y cosas como esa ya es un poco más de administración, o sea, va madurando el esquema y va evolucionando. Y entiendo, y por eso comentaba hace rato que hay otros colegas ahí de otras áreas. Tengo entendido que ya hay de los grupos en los que me tocó participar, ya están yendo a Colombia y otros países en Sudamérica a asesorar, como que ya voltearon y ya están implementando esos temas, y aprovechando la expertise que se generó acá con las experiencias en México, ¿no? Entonces sí, yo creo que como bien dices, eso va a ir permeando, ¿no? Correcto. Arnulfo, y para responderte tu segunda pregunta de cómo reactivar a Cube para Latinoamérica, yo creo que lo puedo dividir en tres partes, en tres secciones. La primera que mencioné al principio fue de educación. Bentley le está metiendo un montón de empuje, de punche a los futuros ingenieros, consultores, profesores que están ingresando recién a la industria. Como bien Néstor lo dijo, que este es un nicho que está creciendo y en un futuro estoy seguro que va a explotar. Entonces, con estas versiones académicas, pueden los futuros ingenieros, arquitectos, ya estar a la par de cómo utilizar Cube en este sentido de modelo de transporte, cosa que cuando llevan a la práctica, cuando llevan al trabajo en sí, ya pueden hacer muchísimo más cosas y estar ya rápidamente enfocados en cuál va a ser el siguiente paso. La segunda sería en marketing. Ahorita lo que estoy haciendo para Latinoamérica es, si bien es cierto, Cube ha estado ahí ya por varios años, entonces yo sé que hay proyectos tanto en Ecuador,
con Rafael y en otros lugares en la región, de que estoy tratando de crear case studies, ejemplos, proyectos y conversar con esos consultores. Néstor tiene bastante experiencia ante ello y la otra sería las consultorías, ¿no? Estamos creando para el próximo año con estas presentaciones, con estos webinars, contactar a todas estas personas que estuvieron involucrados desde el principio y que nos den que le den el punto de vista al ministerio o a los partidos o los grupos públicos o privados. Entonces, esas serían las 3 herramientas que estoy utilizando ahorita para reactivar. Redes sociales es otra, que vivimos en el mundo de LinkedIn, vivimos de YouTube. Utilizar cualquier tipo de esas herramientas para así puedan regresar o puedan tomar estos trainings para que estén más capacitados y listos para cualquier proyecto futuro. Gracias, muy amable. ¿Otra pregunta más que tengan por ahí, audiencia? ¿Algún comentario de repente sobre el modelo de transporte, de qué es lo que están viendo en su país de origen o algún proyecto que hayan utilizado Cube de repente? Sí, buenos días. Tal vez esta pregunta, tal vez la respuesta la tiene el profesor Arnulfo. En Nicaragua se ha estado construyendo mucho lo que son los pasos a desniveles. Tenemos, creo que son 3 los que hay, y quisiera saber si de alguna u otra manera han utilizado algo como esta plataforma o si han utilizado otro tipo, pues. Para pasos a desnivel. Sí, así es. Pues no sé qué opinas tú, Raúl, pero bueno, ahí depende un poquito el impacto que se quiere medir. Si nada más es determinar a nivel así muy puntual, es Dynasym, sin duda. Si se quiere ver cómo eso va a impactar una área un poquito más grande, ya estaríamos hablando de Avenue, ¿no? Con una asignación dinámica. También depende del tipo de indicadores que quieras obtener, porque ahí estás hablando hasta de niveles de servicio, formación de filas, no sé, hay diferentes indicadores que se pueden obtener. Si es solo demanda para justificarlo, si es un tema de impacto vial, no sé, depende mucho del objetivo, ¿no? Pero esas 2 herramientas podrían resolver el tema. Tal vez yo, Ok. tal vez a Julio César y a ustedes, el problema en Nicaragua es que yo he visto es que hacen esos pasos a desnivel de forma individual, solo toman en cuenta que el peatón va a cruzar, ya hacen el puente sobre la calle, la carretera, y no les ha funcionado, la gente no lo usa. Ya. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué ha sucedido todo eso? En Medellín desarrolló don Rodrigo Salazar el concepto de la zona de intercambio multimodal. O sea, cuando vos ves, por ejemplo, allí donde está la universidad, la UCA, ¿verdad? Y la UNI, ese es un mare magnum de intersección cuando le llevas hasta la intersección de la carretera Masaya. Entonces, toda esa zona se debería agarrar como una zona de intercambio multimodal, donde tú consideres todos los modos de transporte, autobús, auto particular, motocicleta, bicicleta y el peatón, y hacer toda una zona de intercambio multimodal. Y el concepto que usaban los colombianos allí en Medellín era que en ningún momento el peatón se cruzaba con ninguno de estos tráficos automotores, ¿verdad? Porque cualquier peatón que se cruce, pues es un accidente. Entonces ellos lo solucionan con semáforos, con cruces peatonales y usan parqueo, ¿verdad? Entonces hay un parqueo donde está el parqueo para el auto particular, para la moto, para la bicicleta, para el taxi, para el bus, autobuseta, etcétera. Y todo bien ordenadito y con un buen landscaping, bien organizado. Y en Medellín, como le llaman la ciudad de las flores, de la primavera, aquello se ve muy bonito. Y hay un intercambio, ¿verdad? Incluso
con el metro y el solo bus y todos los sistemas de transporte integrados, incluyendo la bicicleta, el estacionamiento para las bicicletas y toda la gente llega hasta allí en bicicleta, incluso hay baños para que se bañen y puedan continuar con su recorrido. Eso se llama una zona de intercambio multimodal, o sea, han estudiado el problema de una forma integral y todo el mundo usa los diferentes pasajes seguros que le han dado para que tendamos a cero accidentes. Pero allá en Nicaragua ustedes solo agarran y montan el puente y tal vez hasta lo montan donde no se debería, ¿verdad? O ponen en uso donde no se debería, porque ustedes se van a asustar. Ustedes vieron la Rotonda de la Virgen, es donde más muere gente. Todos los años ahí muere gente. Pero ¿cuál fue el error? Pusieron un parque en medio de la rotonda. Y después le pusieron los tales puentes peatonales y nadie los usa, la gente se cruza. Una mujer se cruza con 5 chavalos, más de algunos se le suelta y ahí está circulando todo el volumen, tal vez 15.000 vehículos por día y siempre va a haber un accidente y de tipo mortal. Entonces, esas son las cosas que hay que corregir en la concepción de los pasos peatonales en nuestra región, porque creo que ese concepto muy poco lo aplicamos en la región centroamericana. No sé si te logré explicar. Sí, no, más bien yo no entendí la pregunta porque en realidad estamos hablando de cruces a desnivel, pero los peatones, ¿no? Para evitar la interacción con el tráfico. Sí, de hecho, yo entiendo, no sé si en otros países se da, pero acá tengo varios colegas más enfocados al tema de urbanismo y movilidad sustentable, donde hay un fuerte movimiento y de hecho en varias ciudades se están quitando esos puentes, porque pues, ya todos conocemos la pirámide de la movilidad, donde el rey es el peatón. Entonces estaba buscando cambiar todas las políticas y las implementaciones orientadas a favorecer al peatón. En algunos casos, no sé, como me lo estoy imaginando, así como lo platicas, eso es un CETRAM, ¿no? Un centro de transferencia modal, y ahí pues se necesitan inversiones más fuertes, pero sí, o sea, ahí lo que habría que ver es qué es lo que se desea hacer y probar, probar, simular escenarios donde, dependiendo de las posibilidades presupuestales o de la capacidad que tengan las autoridades para afectar esa zona, se puedan efectivamente llevar a cabo y justificarlas. Aquí yo no soy tan experto, pero no sé si incluso Legion, Raúl, pueda usar en ese caso, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido, si estás hablando sobre simulación de peatones, Legion es otro paquete que lo mostré al principio, que ayuda a entender el origen y destino de cómo las personas se mueven en un lugar en el interior o en el exterior. Entonces creo yo de que ese sería más o menos un paquete que se puede utilizar para la planificación, como lo dijo Néstor, ¿no? Hay varios economía, cuál es el propósito, cuál es el problema, pero Legion es uno de ellos. Es un paquete que te puede ayudar a solucionar y ver qué ruta esencial los peatones podrían tomar para que no cause ningún problema, ningún atropello, ningún accidente. De hecho, nosotros hicimos una propuesta el año pasado para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde el problema es algo parecido. Si bien no es un CETRAN en sí, la idea era simular y optimizar la accesibilidad a la terminal aérea. Ahí, ¿cuál es el problema? Que iba a llegar un tren suburbano, iban a llegar BRTs, llegar vehículos ligeros y zonas de taxis. Y había una serie entre cruzamientos peatonales entre todos esos puntos que volvía algo compleja la interacción. Entonces nosotros estábamos pensando ahí usar Dynasyn y Legion, de hecho. Ok, entendido. Gracias. Sí, muy buena pregunta esa. O sea que, entonces, según Néstor, tú estás utilizando diferentes tipos de paquetes para tratar de solucionar problemas tanto de transporte y de peatones. Sí, pues lo que hemos hecho alguna vez es que, por ejemplo, depende qué es lo que quieres hacer, ¿no? Si eso es un tema que lo quiere llevar a cabo la autoridad y que quiere optimizar la movilidad de cierta zona, a lo mejor primero haces un análisis a nivel macro usando Cube Voyager, y luego el análisis macro te puede dar idea de focos rojos, y luego entonces vas a esos focos rojos y es un análisis a nivel micro.
Correcto. ¿Sí? Entonces, tú tienes indicadores a nivel macro que alimentan a nivel micro, pero ese nivel micro te genera otros más desagregados que impactan en el macro. Entonces, es un tema iterativo también, ahí donde se busca un equilibrio. Perfecto. Bueno, de hecho, con Rafa hoy nos tocó ver unas aplicaciones parecidas hace años ahí en Atlanta, ¿no? Ahí que nos mostraron en un training. Algo así es lo que nosotros buscamos hacer. Lo importante es verlo, la problemática de forma integral. Exacto. Modos y medios de transporte que se dan allí y eliminar todos los conflictos. Sí. En caso de las diferentes formas que tenemos en ingeniería de tráfico para tender a cero accidentes. ¿Hay alguna otra pregunta, Gilberto? Perdón, nada más para complementar ahí, tienes, y agregando, tienes toda la razón, porque hacemos esos análisis a dos niveles, porque a lo mejor tú resuelves algo a nivel micro, que pasa muchas veces, ¿no? Que, bueno, quitas el semáforo en tal intersección, sí, pero mandas la congestión a otro lado. 500 metros más adelante, ¿no? Entonces, si te quedas enfocado a ese nivel, no lo puedes ver, por eso tienes que regresar a nivel micro y ver cómo eso impacta el resto del sistema, ¿no? Correcto, correcto. Gilberto, ¿alguna pregunta? Yamina. La escuchamos, Yamina. No, ninguna. Ah, no tiene ninguna pregunta. ¿Y Gilberto? Rafael. Buenas tardes. Quería, más que una pregunta, hacer una reflexión sobre la presentación y justamente la importancia de que así lo vemos nosotros por acá, que este momento Cube sea parte del Bentley, ¿no? Yo sé que todavía es prematuro, pero en un futuro todo lo que se comentaba hace un momento de los análisis de las intersecciones, los análisis globales, integrales de la ciudad, etcétera. Es muy importante que las personas, los tomadores de decisiones, puedan visualizar antes de decidir. Muchos de los proyectos en vialidad, en transporte, tienen mucho que ver la política. Influye mucho en la política de las ciudades a nivel de transporte público. Se hablaba en el tema de la movilidad de peatones, este momento que está, esta tendencia, digamos, positiva, obviamente, de los transportes no motorizados. Muchas veces las personas que de alguna manera hemos estado involucradas, quizás las tenemos un poco más claras, pero no somos los técnicos los que tomamos las decisiones. Los técnicos damos nuestros aportes para que la persona que toma las decisiones lo haga de la mejor manera. Así esta reflexión de Bentley y todo su bagaje que tiene en este asunto del diseño, y que, como todos ustedes saben, toda esta nueva tecnología BIM, donde toda la información puede ser integrada y un proyecto antes de implementarse puede prácticamente visualizárselo en una pantalla sin necesidad de poner el hormigón. Y esto de ahí hace de esta plataforma de Cube bajo Bentley una herramienta muy útil para tomar decisiones acertadas. Como ustedes decían, se construyó un intercambiador donde no lo usan. O sea, imaginémonos lo que se podía haber ahorrado si ese no lo usan. La persona que iba a tomar la decisión lo veía antes de poner el hormigón. Entonces, son muchas veces esta disciplina de la planificación, la modelación, la simulación, no se la considera
obviamente por efectos presupuestarios, ¿verdad? Porque es mucho más costoso quizás hacer el diseño de la ingeniería dura, de hacer las excavaciones en los suelos, de hacer el diseño estructural, de temas sísmicos en Centroamérica, por acá también, hacer ese análisis profundo, ¿no? De una infraestructura, pero en este tema vial. Pero si antes de hacer esos análisis profundos tuviéramos un poco más de aporte, se nos permitiera un poco más a las áreas de transporte en planificación, simulación, modelación, sería ideal. Y esto vuelvo y repito, esto del BIM, Bentley involucrado, va a ser algo que va a ser de mucho aporte para que quien toma las decisiones lo haga de mejor manera. Quería hacer esta reflexión y agradecer que se me consideró para atender a esta presentación que me pareció muy didáctica. Visualmente se puede apreciar muchas justamente las cosas que les estaba comentando, y CUBE es una plataforma que nos ha permitido, en la medida de lo posible, no les puedo decir que acá en Ecuador es diferente que en Nicaragua, somos muy parecidos y nos toca luchar bastante duro para que se tomen en cuenta ciertos aspectos antes de tomar una decisión. Eso únicamente esta reflexión. Gracias. Sí, me parece que quisiera agregar, ese es un problema cultural que tenemos en Latinoamérica, creo yo, en general, y que creo que ustedes como promotores del uso de CUBE, hay que cambiar esa mentalidad, porque es cuestión de mentalidad. O sea, yo que trabajo en gerencia de proyectos, y cuando yo trato el tema de planificación, ya no les digo planificación, ahora les digo, hay que prepararse para hacer las cosas. ¿Dónde lo aprendí muy bien yo? En la industria petrolera. En la industria petrolera, para hacer una parada de planta, nos preparamos 6 meses, y decimos, nos preparamos 6 meses para hacer la parada de planta, ¿verdad? Y hacemos una planificación bien detallada, donde no se están planificados los andamios, el personal está preparado, no es que nada se debe improvisar, todo tiene que estar preparado para ejecutarlo con el menor número de riesgos posibles, y de errores posibles, y de accidentes posibles. Entonces, si tenemos la mentalidad que para ir a ejecutar cualquier proyecto hay que estar bien preparado, ¿verdad? Porque si no estamos bien preparados, o sea, si no tenemos una muy buena planificación, el proyecto no va a ejecutarse como lo pensamos, o no va a dar los resultados, incluso no va a llenar la necesidad del proyecto, que es la sangre del proyecto. Y ese es de mi experiencia el problema. Y yo creo que en los cursos que ustedes dicten hay que enfatizar eso, ¿ya? No solo el manejo del CUBE desde el punto de vista de los comandos, las diferentes matrices, los modelos, sino esa parte que es la que no le entra muchas veces a la persona que está llevando o que está tomando la decisión, ¿verdad? Porque él quiere hacerlo ya en carrera, ¿verdad? Incluso muchas veces, yo lo he visto, a mí me tocó un proyecto en Venezuela donde me dicen el movimiento de tierra, y yo digo, ¿y los planos del movimiento de tierra? No, hombre, comenzamos a ver la tierra, que después van a llegar los planos. Hombre, desastre. Es que ya se tomó la decisión y hay que hacerlo como sea. Y yo dije, qué desastre más grande, pero son las cosas inverosímiles que ocurren en nuestra América Latina, ¿verdad? Y por eso gastan dinero, etcétera, y las cosas no se dan correctamente. Entonces, ahí es donde hay que insistir, y en los cursos que ustedes dicten y preparen, hay que darle duro por ese lado a cambiar esa parte cultural. Gracias. De acuerdo. Y complementando un poquito lo que dice Arnulfo, por un lado hay que estar bien preparados desde el punto de vista de tener bien estudiados los proyectos, pero por otro lado, dada esa restricción que acabas de mencionar, que es muy común, que normalmente a mí me ha pasado que
duro un año hablando con los potenciales clientes de un proyecto y no se deciden, y un día se deciden y lo quieren en el proyecto, que quieren hacer el análisis en 2 meses, en un mes, cuando tuvieron todo ese tiempo, ¿no? Entonces eso nos pone en aprieto porque nosotros queremos hacer las cosas de la mejor manera posible y eso lleva su tiempo. Entonces no solo hay que tener bien estudiado el proyecto, sino también nosotros como especialistas hay que estar bien preparados. Hay que estar al día, como los médicos, hay que estarnos actualizando para tener a la mano las mejores herramientas, tanto metodológicas como computacionales. En ese sentido, también por eso a mí, en lo personal, me gusta Cube, porque tiene uno la posibilidad, ya por ahí tiene más los detalles Raúl, pero tienes una academia de Cube donde te puedes enterar de lo básico de la herramienta, familiarizarte. Además tienes la Biblia de transporte que le llamo yo, que es Modeling Transport, que es el libro más usado en los posgrados de modelación a nivel internacional. Está resuelto en Cube y está disponible ahí también. Entonces hay mucho material que se puede utilizar y formarse como especialistas es muy factible con Cube y no ser un simple usuario de software que ante estos retos yo creo que no tienen la capacidad o la misma capacidad que un verdadero especialista de responder ante estas solicitudes que siempre son urgentes y que requieren que además tengan un nivel de análisis y de resultados de alta calidad y que sean confiables. Digo, si bien nadie puede saber el futuro, pues hay que obtener lo mejor posible con las mejores herramientas disponibles, ¿no? Pero bueno, a eso es a lo que voy, que pues se tienen estos elementos y hay que darle también por ahí de irnos formando para tener esa capacidad de analizar bien los proyectos antes de lanzarlos. Como también decía Rafa, y que me ha tocado ver muchos proyectos en México que se construyen puentes y que no van a ningún lado, no los usa nadie, no sé, hay incluso autopistas, ¿no? Que han fracasado porque no tienen la demanda que se había esperado, etcétera, ¿no? Pero también muchas veces tiene que ver, a veces somos, y lo llegué a hacer en algún momento cuando estaba de parte del gobierno, somos un poco injustos también al juzgar a quien realizó los estudios, pero nunca sabemos el contexto en el cual se realizó, ¿no? Que podría ser un caso como el que estamos aquí discutiendo, ¿no? Para añadir a unos puntos, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Rafael, señor Arnulfo y Néstor, en términos de que tenemos que tener un plan de ejecución para tratar de resolver esos tipos de problemas que tenemos, que es cultural de una u otra manera en Latinoamérica. Ya me ha pasado con diferentes tipos cuando he tenido la oportunidad de hacer presentaciones con el Ministerio de Transporte, o de comunicaciones en otros países, también he encontrado esa similitud de lo que han estado hablando ahorita, ¿no? En términos de diseño, el costo, de que lo quieren rebajar y cuando ya están listos para tomar la decisión, lo quieren en 1 o 2 meses. Entonces, lo que está haciendo Bentley o el Departamento de Movilidad es que está tratando de encontrar esos consultores que ya han tenido un montón de experiencia y tratar de crear estas mesa o una ronda de comunicaciones como lo que estamos haciendo ahorita, para fomentar, para implementar, para que se enfoquen en qué es lo que estamos haciendo, para que no pase de vuelta eso en un futuro y que los proyectos se desarrollen de una manera más viable y de que todos ganen, ¿no? O sea, el peatón, de que tengas una ciudad un poquito más estructurada y que tengas una buena herramienta de planificación. Así que de mi parte, lo que yo estoy haciendo es tratar de fomentarlo, de hacer más marketing, de tratar de comunicarme con esa persona que toma la decisión final y ver qué es lo que requiere, cuál es el objetivo. Pero toma tiempo y eso es lo que estoy tratando de resolver y con la ayuda de ustedes, de fomentarlo, estamos atrayendo, ¿no?, a esas personas y solucionarlo. Bueno, no sé si no hay otra pregunta. Podemos dar por concluida esta sesión. Fue maravillosa, excelente. Los felicito a Néstor y a Raúl. Gracias a todos los que participaron. Gracias. Y esperamos vernos en otra. Claro. Para seguir profundizando el tema. Una cosa más, Arnulfo Honor, voy a mandarle la presentación en PDF para que lo tengan presente si quieren revisar algunos temas que hemos tocado. Y el otro es el video que no lo pude presentar. Se lo voy a mandar también por correo a cada uno de ustedes para que tengan una visión general
de más o menos cómo funciona Cube. Si tienen una pregunta, si necesitan proyectos en PDF para mostrárselos a sus colegas o a diferentes entidades públicas o privadas, háganmelo saber o a Néstor y vamos a tratar de brindarles toda la información que requieren, ¿no? Gracias por la oportunidad y hasta la próxima de mi parte. También de mi parte les agradezco mucho pues, la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Espero haya sido de utilidad y que sirva también para de aquí en adelante mantener una interacción productiva y de ganar. Y pues mucho éxito en sus proyectos de emprendimiento y que estén en un amigo y colaborador en México. Gracias, muy amable.